Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Craft Courier, el episodio número 9 de la tercera temporada, que lleva como título No hay dólares, TMAP. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? Bueno, el título del episodio del día de hoy justamente hace referencia a algo que, bueno, ya varios deben conocer, la falta de dólares en Argentina, sobre todo, por ejemplo, los Che Milei famosos de Cristina Fernández de Kirchner, donde hace este tipo de declaraciones y justamente remata el problema que no hay dólares y etcétera. Vamos a hablar un poco de eso, ese es el núcleo del episodio si se quiere, y luego en un sentido irónico, estas siglas que son TEMAP, que lo empezó a utilizar el gobierno en las redes sociales, más que nada en aquellas cuentas de los libertarios tuiteros y algunos encolumnados, algunos no, casi todos encolumnados detrás de Santiago Caputo, que hacen referencia a todo marcha de acuerdo al plan o todo marcha de acuerdo al plan, que básicamente a cada victoria la instalan como una victoria pírrica y ponen todo marcha de acuerdo al plan, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones donde claramente no marcharía todo de acuerdo al plan, pero el gobierno nacional lo presenta como sí, ¿no? Todas las malas noticias las presenta como que no son malas noticias, ¿no? Es una especie que utiliza un recurso comunicacional bastante eficiente durante el 2024, pero que aparentemente en el 2025 no le trae tantos frutos. Vamos a hablar un poco hacia el final, haciendo una especie de paralelismo, otro mandatario, actual mandatario, que también presenta las noticias, a veces cuando se equivoca, más o menos de la misma forma. Una de las primeras preguntas que surgen es si todo marcha de acuerdo al plan, ¿cuál es el plan? A lo que venimos planteando acá desde hace mucho tiempo. Y, y cuánto mejor sería que el plan estuviera explicitado, si es que existiera, para que todos podamos saber qué es lo que va a pasar. Hoy estamos grabando, por ejemplo, jueves 10 de abril, y hay una incertidumbre enorme. Ese fue el título del episodio anterior, que volvió a la incertidumbre y la inestabilidad. Hay una incertidumbre terrible. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana Argentina va a devaluar, va a mantener el tipo de cambio, llegan los dólares, no llegan, cuándo llegan, para qué se van a utilizar. Y todo eso es porque no se explica bien qué es lo que viene después y cuándo es eso, ese después, ¿no? Tal cual, no hay una especie de explicación lo suficientemente satisfactoria respecto a por qué necesitas 20 mil millones de dólares, que es lo que el staff del FMI en esta semana ha, ha publicado en sus redes sociales. ¿Para qué lo necesitas? ¿En qué lo vas a usar? Como que a veces responden a una especie, bueno, necesitamos para abultar las reservas, las cuales vienen sangrando en las últimas semanas, Ahora vamos a ir a eso. y muchas voces también mantienen de, bueno, vas a utilizar estos dólares para hacer lo mismo que hizo Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, de mantener un dólar en determinado valor, por ejemplo. Algo que van a oír en todo el episodio es que vamos a tratar de explicar todo, a partir de las sensaciones que todos nosotros tenemos de la realidad económica y agregando datos para, para fortalecer esas sensaciones, tratando de encontrar algún tipo de explicación de por qué no hay dólares. Así como antes no había plata, ahora no hay dólares, ¿no? Entonces, esa va a ser la línea argumental, ¿no? Las experiencias que todos tenemos, algunas ya las comentamos, y luego datos para
profundizar en esos conceptos, planteando algunas tendencias, como hacemos siempre, y algunas cuestiones y algunas preguntas que pueden llegar a quedar abiertas. Y para comenzar con eso, vamos al comienzo del problema, ¿no? La deuda. ¿Cuánto debe Argentina? 403 mil millones de dólares, que representan hoy el 88,4% del PBI. Ahí arranca toda la cuestión, ¿no? Porque eso es lo que Argentina debe y debe pagar en moneda extranjera en su gran parte. Y por eso es que necesita los dólares. Acá está la gran pregunta entonces de que surge, ¿por qué el Banco Central tiene que tener dólares? ¿Por qué compra y vende dólares? Bueno, la primera respuesta es esto, pagar su deuda. Luego tiene otras cosas que pagar, que no son deuda, que son gastos corrientes que tiene por funcionar fuera de las fronteras de Argentina, como el pago de servicios, el pago de sueldos que tienen empleados fuera de la Cancillería, etc. Pero el grueso es pagar deuda. Entonces, ese es el tema, ¿no? Si Argentina tiene que pagar deuda, el tipo de cambio influye en si necesita más pesos o menos pesos para comprar esos dólares para pagar la deuda que tiene. Y hasta ahí, lo hemos dicho muchas veces, hasta ahí debería ser como que la función central de la compra de dólares por parte del Estado, parte del Banco Central. Pero no, el Banco Central hace otras cosas en Argentina, no solo comprar los dólares para pagar la deuda. Y ahí tiene que ver el concepto de reservas de moneda extranjera que tiene para afrontar el pago de la deuda, los gastos corrientes que dijimos que tiene el extranjero y estas otras cosas más en las cuales Argentina usa las reservas. Pero bueno, ¿cuántos son las reservas? El último dato que presenta el Banco Central es a febrero de este año, 28.700. En los últimos meses, 2 meses, ha perdido algo. Vamos a estimarla en 25.000 millones, que es un número que muchos discuten si realmente son todas de libre disponibilidad o hay metido los encajes de los depósitos que tienen las personas hechos en los bancos y que los bancos tienen que dejar parte de esos depósitos en el Banco Central. Pero lo interesante es que, según datos del Banco Central, en enero del 23, como para llegar a una fecha determinada, teníamos 43.000 millones. Y en diciembre del 23 teníamos 21.000 millones de reservas. Con lo cual, claramente tuvimos una caída enorme, ¿no?, durante el 23. Y durante el 24 se fue recomponiendo, pero se mantuvo bastante planchado. Llegamos a 30, 28, ¿no? Y ahora estamos en 25. Ese es un número, ¿no? 25.000 millones. Recuérdenlo porque lo vamos y que esté tan planchado durante el año 24 también es algo que vamos a mencionar un poco después. Antes de eso, vayamos a ver de dónde salen esos dólares, ¿no? Y hay dos grandes fuentes de ingreso de esos dólares en los últimos años. Uno son los depósitos que tiene la gente en los bancos, ¿no? No en el colchón, sino en los bancos. Y ahí el Banco Central presenta un dato sumamente interesante. Hay un crecimiento de los depósitos en dólares fenomenal en la Argentina desde que asumió este gobierno. Incluso antes. Incluso antes, incluso durante el año 23, creció, volvamos al mismo punto de partida que dijimos enero del 23. En enero del 23 había casi 3.000 millones de dólares de depósito y para finales, para diciembre, para noviembre, por tomar un dato del gobierno anterior, 5.000 millones, ¿no? Un crecimiento bastante grande. Inmediatamente después, en diciembre pasa a 9.000 y en enero del 24 a casi 13.000 millones. Saltamos a agosto, que es el valor anterior al blanqueo, 17.000 millones de dólares. Con el blanqueo, ahí que fue en septiembre y octubre, hoy llegamos a tener 32.000 millones de dólares de depósitos del sector privado en los bancos. Con lo cual es un crecimiento
enorme, enorme. Realmente la curva, si uno mira el gráfico, la serie, es casi vertical de crecimiento. Recordemos, enero del 23, 3. 10 veces. 10 veces más aumentó depósitos en dólares del sector privado. Así es, correcto. Y que gran parte de eso fue antes del blanqueo, o sea, más o menos la mitad de ese volumen fue antes del blanqueo, por lo cual esto le daríamos una gran victoria en lo que sería la confianza que instaló el gobierno nacional respecto a los depósitos en dólares. Sí, claramente, claramente. Acá siempre hemos tratado de analizar todo objetivamente, ¿no? Cuando se equivocan, lo decimos y cuando aciertan, lo decimos. Y claramente es un crecimiento enorme y nosotros lo atribuimos a que es pura confianza, porque ¿por qué antes la gente no puso ese dinero en el banco? Y la segunda manera en la cual entran dólares al Banco Central vendría a ser justamente producto del comercio exterior. Exactamente. Que entran y que salen, ¿no? Depende si el saldo es positivo o si es negativo, si se exporta más de lo que se importa o viceversa. Volviendo al mismo punto, el año 23 fue un año muy malo, tuvimos un déficit de la balanza comercial de casi 7.000 millones de dólares, porque tuvimos unas importaciones por 73.000 y unas exportaciones por 66.000. Producto por un montón de cuestiones, entre ellas la sequía, también la invasión a Ucrania, es decir, hay un montón de conflictos y de cuestiones muy contingentes que hicieron que las exportaciones caigan y las importaciones se mantengan en valores esperables, digamos, ¿no? Correcto. Año 24 tuvimos 18.900 millones de dólares de superávit. Exportamos por casi 80.000 e importamos por 60.000 millones. Es un número muy grande, muy interesante, que si lo sumamos a los 30.000 millones de depósito, tenemos ahí una masa de dinero en dólares que ingresó a la Argentina y que entró al sistema financiero argentino. Y acá empezamos a ver, bueno, ese dinero ingresó. Perfecto. ¿Qué pasó con él? Esos casi 19.000 millones de dólares de saldo positivo no se explican tanto porque hubo una superindustrialización a lo soviético, hubo un gran salto adelante de Mao Zedong, sino que claramente lo que pasó es que en un año de recesión las importaciones bajan. Y las exportaciones, ante un salto evaluatorio muy interesante, en diciembre del 2023, claramente el sector exportador dijo, bueno, a este precio sí exporto. Correcto, sí, sí, recordemos el salto evaluatorio de Caputo, que fue casi del 100%. Claro. Y justamente ese valor del 2024 en exportaciones es prácticamente igual o similar al de 2022. Es como una especie no diría estancamiento en un sentido negativo, sino es decir, no es que aumentó la productividad en Argentina. De hecho, Podría ser en el 22 exportamos 88.000 millones y en el 24 80.000 millones. Bueno, ahí está, justamente. Incluso no llegamos a ese nivel del de gobierno de Alberto Fernández del 2022, que fue el mejor año del gobierno de Alberto Fernández y Sí, no lo supo explicar, ni explotar, ni nada por el estilo. correcto, tal cual. Explicar también, ¿eh? Dijiste bien, porque no, nadie se enteró que ese había sido un año fenomenal en exportaciones. En muchas Fenomenal. cosas fue fenomenal el 2022. Eso, la Sí, historia después luego va a escribir de por qué en el 2022 el gobierno de Alberto Fernández no pudo capitalizar eso. Entre paréntesis, bueno, explica un poco el desastre que hay en el peronismo, también. ese Sí, sí. problema. Que no es tema de este episodio, pero sí va a ser de los próximos, porque se vienen las elecciones y va a ser ahí un tema muy importante. Pero bueno, volviendo a este punto en el que estábamos. Entonces dijimos, hay dos grandes formas de que ingresen dinero, ¿no? Una es por depósitos que la gente blanqueó o metió dentro del sistema, y otro es por superávit en la balanza comercial. También están los créditos que se puedan tomar de afuera, pero Argentina en el mercado voluntario está bastante lejos y
con el Fondo Monetario, bueno, ahora estamos pidiéndole que mande esos dólares. Cristina dice, porque se quedó Milei sin dólares, es el título de este episodio, eso es correcto, y ahora vamos a ver por qué se quedó sin dólares. O tratar al menos de analizar el proceso que fue pasando en estos últimos meses. El gobierno, con esos dólares que ingresaron, lo que hizo fue emitir pesos para poder comprarlos. Y aumentó la base monetaria 200%. Esto creo que también ya lo mencioné alguna vez, pero no me canso de decirlo, me parece algo, una genialidad. En una entrevista que Luis Novarecio le hacía a Diego Giacomini, le pregunta al final de la entrevista, ¿qué le dirías a Javier Milei si entra por esa puerta? Recordando que están peleados desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, que podría haberle preguntado 200 millones de cosas, pero la pregunta que le hace, que le gustaría hacer, ¿no? Sí. Y con casi que se le ilumina la cara, pero de enojo, ¿no? Se brota, le pregunta, Javier, ¿ya hiciste la cuenta de cuánto vas a tener que emitir? Y esa entrevista fue al comienzo de la gestión Milei. Y uno se preguntaba, pero ¿cómo si Milei está en contra de emitir? Bueno, Giacomini lo conocía bien y tenía razón y emitió una barbaridad de pesos, que a diferencia del gobierno anterior, que emitía también una barbaridad de pesos y la volcaba al sistema a través de subsidios, de todo tipo de... Sí, para para meterlo, financiar el déficit que tenía, el para, gasto. claro, el gasto de incentivar la demanda de la gente para comprar Ujú. cosas, que aumentaba muchísimo la inflación. El gobierno eso lo hizo en cero, no puso ni un centavo en demanda, no hizo obra pública, no hizo un montón de cosas, pero lo usó para comprar dólares. Aún así emitió muchísimo, o sea, emitió, pero con otro fin. Con lo cual, no incentivó la inflación con esa emisión. Eso es lo que Milei siempre habla de el ancla monetaria. Emitieron, pero no para gasto, pero lo usaron para comprar dólares. Entonces uno diría, bueno, con tanto dinero en dólares que entró al sistema, ¿por qué las reservas están planchadas entre 25 y 30? ¿No debería haber subido esto una barbaridad? Dijimos 32 mil millones de depósitos, más casi 20 mil millones de superávit comercial. ¿Por qué no creció un poco más la base monetaria? Y acá está el punto central, creo que explica un poco la inestabilidad en la que estamos viviendo actualmente, en estos últimos meses. Una de las variables que permaneció fija en el último año es el tipo de cambio. Y gran parte de lo que ellos han comprado por la emisión de pesos, que han comprado, los dólares que han comprado con la emisión de pesos, lo han usado una parte para pagar deuda, y estamos hablando de 12 mil millones de dólares que pagaron en el año 24 de deuda, incluso a comienzos del 25 pagaron otros 4.360 millones de dólares en deuda que tenían que pagar, deuda que vencía, lo cual está muy bien, pero sigue faltando un montón de dinero, y ese otro dinero fue a mantener el tipo de cambio estable y artificialmente bajo. Justamente de todo el desarrollo que has hecho hasta ahora, que has explicado muy bien de cómo se ingresan los dólares, para qué sirven y demás, es que uno cabría esperar que la manera más inteligente de que ingresen dólares es aumentando la productividad de la economía argentina. Es decir, que Argentina venda mucho más a grandes mercados, le venda mucha más gente. Luego, más cerca del final, vamos a hablar de una comparación sobre Brasil respecto a eso. Pero bueno, esto es a largo plazo, lo supera Milei, digamos, ¿no? Supongamos que Milei termina este gobierno y en 2027 reelige, probablemente todo ese aumento de productividad recién se vea en el segundo mandato y a fines del segundo mandato, si todos los supuestos se mantienen, ¿no?
Esa es una de las formas, ¿no? Que muy bien detallaste. Pero mantener el tipo de cambio, una de las razones que tiene y que por eso le gustan a muchos gobiernos de la Argentina, lo que genera es una especie de revalorización en dólares de los ingresos, o básicamente de los pesos que tiene. ¿Cómo se explica esto, no? Obviamente los salarios subieron, incluso muchos dicen, bueno, le ganaron al salario de la inflación del INDEC, etcétera, etcétera, por un punto. Bueno. Sí, los salarios subieron. Hoy probablemente todos los que estén escuchando esto ganen más en dólares o tengan más ingresos, ya sea por salarios o por transferencias que le hace el Estado, más en dólares que en el 2023. Pero hay un dato, los precios también subieron en, digamos, la misma cuantía o un poco más. Lo cual genera, esto producto de que el costo argentino es alto por los impuestos, por los costos laborales, por los costos de energía, de producción, etcétera, lo cual te hace que la competitividad sea baja, y acá entra toda la discusión de, bueno, vamos a optar por traer productos importados, y optar por traer productos importados no solo se reduce a el supermercado que dice, che, vamos a ingresar pan de Brasil porque me sale más barato que un pan de cualquier marca argentina, sino el viajero, y no estamos hablando del viajero que se va una vez al año a otro continente, sino el que cruza la frontera a Chile o el que cruza la frontera a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, es decir, a los países limítrofes. Y que se da cuenta que el café que pagaba en Buenos Aires, que estaba a $3, en Brasil lo paga 1,5. Y empieza a ver y va a comprarse ropa y la ropa vale la mitad, o no tanto, pero vale mucho menos, y empieza a consumir. Y Claro. claro, tenía muchos dólares en mano, o tenía más dólares que antes, y ahora le resulta en una especie de sensación de que le sale más barato. Esto es lo que decíamos al comienzo, que íbamos a tratar de explicar a partir de las sensaciones que cada uno tiene, y esta es una muy grande, que la hemos mencionado hace ya varios episodios. La sensación de que afuera las cosas son más baratas. Tal cual, porque mantener el tipo de cambio en un contexto de alta inflación, porque la inflación que tenemos es alta, recordemos que en el 2024 fue de 117%, bueno, hace que tu poder adquisitivo claramente no es que lo que te aumentan en el salario es tu salario real, digamos, ¿no? Tu poder adquisitivo baja, porque el aumento de los salarios en Argentina subieron, no vamos a decir por el ascensor como la época del 2023, pero sí digamos que por la escalera con la inflación, no por la productividad, no es que aumentaron los salarios porque la productividad en Argentina aumentó, lo cual genera este gran problema que en algún momento trae este fenómeno de atraso cambiario, si se quiere, que es una palabra muy costosa. Pero la realidad, el exportador se da cuenta de que los insumos que tiene que utilizar para lo que produzca los tiene que pagar a un dólar más alto de lo que lo vende, y si puede dice, no, espero. Y el importador, cuando ve que el dólar está demasiado barato, empieza a comprar de más y adelanta importaciones porque cree que es el momento. Y esto no es algo que exclusivamente de la coyuntura de Argentina, de una experiencia que nunca la vimos, que responde solo a la gestión de Javier Milei, sino que es algo que atraviesa toda la historia, por lo menos reciente, de la Argentina, que el exportador y el importador que se dedica a esto ya tiene una gimnasia y medio que ya va tanteando y se va produciendo toda una esfera en donde todos empiezan a actuar en base a cuándo devalúan. Incluso la horreta. Gran punto porque el gobierno vio que entraban dólares, emitió pesos para comprar los dólares y con dólares mantuvo el tipo de cambio. ¿Y a quién le vendió esos dólares? A los ahorristas, a la gente común, al que le sobraban dos manguitos. Tampoco estamos hablando de grandes millonarios. A cualquiera de nosotros que le sobra algo y dice, bueno, lo invierto acá, compro algo de afuera, compras algo importado. Y
Eso es lo que todos sentimos. Ahora, cuando vas a los datos duros, se corrobora exactamente que eso fue así. Porque si no, ¿dónde están todos esos dólares? Y bueno, la gente lo fue gastando en comprar algo de afuera, en irse a algún viaje, en ahorrar. Tal cual, y esto es muy positivo en un año electoral porque hace que aumente esto que se conoce como el nivel de confianza del consumidor. Entonces uno empieza a consumir un poco más y generalmente consume productos importados y que si los compara con los productos argentinos, porque la economía argentina es muy cerrada, los productos argentinos en algunos sectores, diría que la mayoría, dejan mucho que desear, entonces se empieza a transformar una especie de, uy, qué bien que estamos. Lo que pasa es que esto tiene, el modelo tiene como pies de barro, ¿no? En algún momento empieza a caer, empieza a asomarse la tormenta, empieza a venir la oscuridad. ¿Y qué pasa? Cuando tenés ese momento de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí llega el FMI, pide que hagas un salto evaluatorio o no, eso no se sabe, pero están todos con esa expectativa. De hecho, el dólar futuro, que es una especie de una timba de cuánto va a estar el oficial, bueno, ya se estima que en mayo va a estar 1400. Esto no lo tomen como un dato que va a estar, porque en diciembre del 2023 y enero del 2024 decían que el dólar iba a llegar incluso casi a los 2000. O sea, a veces le erran, obviamente, pero sí demuestra que hay una cierta sensación de que un salto se viene. Sí, Y el problema es que si ese salto se produce en pleno año electoral, probablemente al gobierno le resulte muy costoso y se debilite muchísimo en una situación donde encima no hay ninguna oposición configurada como para salir a darle cierto respaldo. sí, Al contrario, parece que estamos ante una vuelta de una incertidumbre igual a la cual estábamos en el 2023. tal cual. Ahora la pregunta es, bueno, pero eh, el gobierno el año pasado le ingresaron muchos dólares y pudo hacer esa vuelta de emitir, comprar y vender. ¿Por qué no podría seguir haciéndolo? ¿Por qué es que Cristina dice que no hay más dólares? Bueno, dos motivos. Uno es el que mencionábamos recién y creo que cada uno de nosotros tiene esa sensación en sí mismo y los datos lo avalan. Querer comprar cosas de afuera, querer consumir, querer viajar y demás hace que aumenten muchísimo, muchísimo las importaciones. Y eso se ve en el dato duro que en, en lo que va del 25 casi no hay superávit. Y la tendencia es que probablemente no lo haya durante el año. Entonces, ese ingreso genuino de dólares que te va a permitir pagar la deuda y mantener el tipo de cambio y demás, no va a estar, ya no está. Probablemente esa tendencia se mantenga porque justamente en el 2024 el superávit se sustentaba de ser un año de recesión, Claro, en el cual ahora la economía rebota, todos demandan, los sectores demandan más importaciones y bueno, ya ese superávit que fue de casualidad si se quiere, o fue mediante una crisis, y ya no lo vas a tener. exacto. Entonces, si no tenés esos dólares, ya no hay más blanqueo, no hay nadie que quiera poner plata en el sistema. Y el mercado lee que, bueno, te vas a quedar sin dólares para poder pagar los próximos vencimientos de deuda que tengas. O no vas a poder mantener el tipo de cambio estable a este valor, porque ¿dónde sacar los dólares para vendérselos a los ahorristas y a los importadores que quieren consumir a ese tipo de cambio? Y ahí está lo que decías vos, que en algún momento va a tener que haber un salto evaluatorio, más chico, más grande. La incertidumbre que se plantea hoy, tal vez alguien escuche el episodio ya cuando esté la cuestión consumada, ¿no? Pero la incertidumbre de hoy es, bueno, ¿van a mantener este nivel de tipo de cambio? ¿Por cuánto tiempo? ¿Ingresan los dólares del FMI? ¿Van a sostener el tipo de cambio a este valor? ¿Cuánto le va a durar? ¿Cuánto le van a durar 10 mil millones de dólares si el año pasado dijimos que entraron 20 por exportaciones y 30 por
por depósitos, blanqueo y demás. ¿Cuánto le va a durar 10.000 a este tipo de cambio? Entonces la pregunta es, bueno, ¿van a devaluar? ¿No van a devaluar? ¿Cuánto? ¿Con qué modelo van a devaluar? Una opción mientras analizábamos los datos y demás previo al episodio puede ser que, como es año electoral, devalúen un poco y los dólares que ingresen les ayude a mantener ese nivel de nueva banda, nuevo valor actualizado y que se mantenga estable. La estabilidad es algo muy importante en la economía. Suba un poco más o baje un poco menos, pero la estabilidad es importante. ¿Puede ser una estrategia? Puede ser una estrategia, sí. Podría ser. Se le van a acabar los dólares del FMI si hacen eso. Van a generar estabilidad, pero bueno, va a haber un cambio un aumento en el tipo de cambio, claramente. Otra estrategia podría ser, bueno, directamente liberar el dólar y que sacar el cepo. Peligroso. Por el estado en el que está Argentina, es peligroso. Muy porque también hay muchos pesos circulando. Tal Más cual. allá de que dicen que la plaza está seca, no. Hay pesos circulando y también hay una especie de sensación, como hablábamos en este episodio, porque hay que volver a algo esencial de que la economía es una ciencia social, Sí, por lo tanto estudia totalmente. comportamientos sociales, que es la sensación que la voy a poner esquematizando en un video muy viral que circuló en TikTok, donde básicamente hay dos personas, en Argentina sucedió casi, esto es una tragedia, en el cual se le ocurrieron a dos chicos tirar una fruta y que el otro lanzaba un cuchillo para cortar la fruta en el aire. Cuestión que cuando lanzó, que no era un cuchillo, era una cuchilla, me corrijo, cuando lanza la cuchilla, va directo al que le lanzó la fruta y él tuvo la casualidad de que se agachó y justo le pasa la cuchilla muy fino por la cabeza. El comentario más votado de ese video viral en TikTok decía: flaco, te gastaste toda la suerte que tenías en la vida en esta pelotudez. En base a ese video, me parece que está como esa sensación de que el gobierno se gastó todas las unidades de esta te la dejo pasar en pavadas en el 2024. Y que las pequeñas o grandes cosas que sucedan en el 2025 probablemente se las hagan pagar. ¿Cuál es la ventaja que tiene hoy Javier Milei? Es que probablemente el votante argentino también se las quiera hacer pagar a los gobernadores que va a tener que ratificar, a los diputados que va a tener que votar o a los senadores en caso de la provincia que elige. No es el único que va a ser juzgado en las elecciones de este año. Esa puede ser la ventaja que tiene. Pero se caería un poco esta especie de rey omnipotente y omnipresente de Javier Milei, lo cual quizás lo haga un poco más saludable y baja un poco las expectativas, es decir, ponga un poco los pies sobre la tierra. Sí, tal cual. Lo hemos dicho también muchas veces, esa famosa frase de Piqueto de las que van afuera no las metan adentro. Y en el 25 no paran de las que iban afuera meterlas para adentro. Y seguramente el mercado y los inversores y la gente común y corriente vio el caso Libra, eh, los pliegos de los jueces de la corte y varias otras. Se cayó otro día también Ficha Limpia, ¿no? Y los del PRO le decían, no lo traten porque se va a caer. Nos llevó muchos años hacerlo. Déjenlo para más adelante, cuando haya consenso. Se cayó. Y así varias cosas que las peleas de Caputo con Manes, con Johnny Viale, ¿no? Todas pequeñas cositas que antes le salían todas bien, tenía como la suerte del campeón, y ahora, bueno, va generando dudas. Y ante la incertidumbre de no hay dólares, y encima las que van afuera las meten para adentro, y bueno, genera todo este clima de inestabilidad.
Tal cual, porque son todas variables sociales, que uno las puede traducir desde la parte de la ciencia económica, donde se pueden ver algunas, otros de la sociología, otros de la ciencia política, pero sí, son comportamientos de las personas que conforman esta sociedad, que no significa para nada de que el gobierno se vaya a caer la semana que viene. No es No, no. ese el tema ni el hilo de este episodio, por las dudas, porque después si no, mandril, le erraste. No, para nada. Es justamente señalar cuáles son algunas eh, motivaciones, por ejemplo, que llevan a esta cuestión de mantener el tipo de cambio con una inflación muy alta. Sí, Porque recordemos que Argentina tiene inflación alta, 30% anual es alto. Si mantenés el tipo de cambio estable, es decir, fijo o más o menos fijo, perdés competitividad. Y con esto, por ejemplo, lo quería linkear, que lo hemos hablado mucho, como los viajes al exterior, lo hemos hablado en un episodio, que Argentina depende mucho del viaje del exterior, pero de los países limítrofes. Ahí es como que se explica la gran masa. No sé si lo hemos hablado en algún episodio, pero también lo que es el comercio exterior. Básicamente toda Sudamérica responde en el 37% de la torta de las exportaciones, por ejemplo, mientras que China, del cual se habla mucho, solo el 7,9%. Estados Unidos más o menos mantiene lo mismo. sí. Por ende, el mundo está acá, ¿no? Y cuando me refiero acá, en Sudamérica, el mundo, entendido decir cuáles son las fronteras en las cuales Argentina tiene que poner más el ojo, Nuestro mundo, sí. claro. Incluso la Unión Europea nos compra más que Estados Unidos, por ejemplo, Sí, que China. tal cual. La Unión Europea, en tanto Unión Europea, es un socio mucho más importante que Estados Unidos o China. Y si vos tenés inflación alta y el tipo de cambio fijo, perdés competitividad con tus principales socios, que son los de los cuales tu economía mayormente tracciona. Por ejemplo, simplemente que esto íbamos a hacer la comparación, el caso de Brasil me sorprendió mucho en la balanza comercial, mientras que Argentina, la relación de exportación para con China es 100,9 de la torta, en Brasil es del 30%. Tanto exportaciones e importaciones es un poco menos porque incluso tiene un saldo favorable, es decir, un superávit con China, el cual nosotros no tenemos hace años. Nosotros tenemos un saldo deficitario con China respecto a exportaciones e importaciones, es decir, le vendemos mucho menos de lo que le compramos eh, en dinero. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí de fondo que no vienen al caso, pero me parece interesante resaltar estas cuestiones de que Argentina tiene que mirar principalmente en comercio exterior con los países limítrofes y que mantenga, o esto es un consejo, que mantenga cierta especie de, llamémosle, no alineado respecto a las potencias. O si quiere decir algo respecto a la potencia, que haga como la Unión Europea, porque, por ejemplo, Macron no dice Trump es un imbécil por poner estos aranceles, lo dice la presidenta de la Comisión Europea. Es ella la que se va a quemar en nombre de la Unión Europea. Entonces usemos al Mercosur para decirle algo a Estados Unidos, a China. No nos quememos, usemos un poco más la cabeza. Y lo digo esto a colación de la visita que hizo Milei a Paraguay en estos días, que la verdad, como generar cierta fricción con Brasil me parece totalmente ridícula. Pero creo que acá está uno de las discusiones para el futuro. También anecdótico, el día lunes, que probablemente muchos escuchen el episodio, lo que va a ir de la semana que viene, nos visita el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Quienes tienen muy buena memoria recordarán que Cristina Fernández de Kirchner, respecto al discurso de Davos, que fue un discurso bastante reaccionario, en contra de las personas homosexuales y qué sé yo. Bueno, Scott Bessent es homosexual y tiene hijos adoptados, que para mi ley era una aberración. Bueno, hay un montón de dichos y cuestiones, no solamente con estas, también respecto a otros países y otras cosas, que las va a tener que ir aminorando, que las va a tener que ir bajando. Una especie de el león
se va a tener que parecer al gato mimoso que decía Miriam Bregman en la campaña o después de la campaña. Como para cerrar el tema, déjame retomar un punto que dijiste recién, que no creemos que el gobierno de Milei vaya a caer ahora inmediatamente, y de hecho lo hemos dicho muchas veces, la fórmula política, aquello por lo cual la gente vota a quien vota, sigue siendo la misma, que es bajar la inflación. Y la gente le reconoce a Milei que bajó la inflación. Y yo creo que incluso si devalúan poco, mucho y vuelve algo de inflación, vos decías, la inflación es alta a niveles mundiales, sí, pero es muy baja a niveles argentinos. Sí, a niveles históricos sí, pero bueno, la competitividad con respecto a los países vecinos influye. Eso seguro, pero Y tocando el, mantenés el dólar estable, ¿no? sí, pero tocando el tema específico de cómo le podría llegar a ir en las elecciones, todavía tiene mucha cuerda de representatividad. La gente sigue demandando lo mismo que él le dio y que probablemente si hay algún salto evaluatorio, alguna pequeña crisis cambiaria o lo que sea, tienen herramientas aún como para que la inflación se mantenga dentro de niveles razonables y que la gente siga creyendo que quien puede solucionar ese problema es este gobierno. Sí, o totalmente, porque además, ¿a quién vas a votar? También ese es otro. Cuando hablamos de las sensaciones, y la sensación de mucha gente es no quiero que vuelva lo anterior. Hay muchos que sí quieren que vuelva lo anterior, pero hay muchos que no, y por algo Bueno, votaron en este pero gobierno. incluso los que quieren que vuelvan el anterior tienen un desastre ahí. ¿Quién lidera la ¿Quién es el pandilla? anterior? ¿Quién es el anterior? Sí, ¿A cuál de todos los anteriores van a votar? Totalmente, sí. Sí, sí. que incluso también responde para otros partidos, ¿no? No solamente, Claro. este es el más importante, pero para el PRO también. Sí, sí. Y recordemos que va a ser una elección que se va a provincializar y bueno, cada lugar va a ser eh, un escenario distinto, como hemos analizado en episodios anteriores, los primeros de esta temporada. Con lo cual, el gobierno sigue teniendo muchas chances de que le vaya bien en la elección. No es este un tema que lo va a desestabilizar. Si estamos tratando de explicar, bueno, qué es esta inestabilidad que estamos viviendo en base a las sensaciones y datos duros que dimos desde el comienzo. Creo que hemos hecho un análisis profundo y, y que deja preguntas, deja inquietudes que vamos a seguir, trajo claridad con las raíces de los problemas y las consecuencias de algunas acciones. Tal cual, y además el domingo que viene son las primeras elecciones que va a haber en el país, en mi querida provincia de Santa Fe, en el cual se elige constituyentes para la modificación de la constitución provincial, y a su vez también concejales y algún que otro cargo, intendentes, algunos municipios, por ejemplo, pero bueno, eso depende del municipio en el cual vive. Y a raíz de eso, el cual va a ser una elección totalmente legislativa, pero me gusta esto sentarlo como idea, porque hay una idea en el área metropolitana de Buenos Aires de que, por ejemplo, al intendente de tal partido y al gobernador de la provincia de Buenos Aires o al jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires no influye la parte económica o los problemas de obras, porque eso lo hace Nación. Es como que quizás en Cava no tanto, pero sobre todo en el conurbano se instaló esa idea histórica de, che, tengo destruido esto. Ah, bueno, pero eso anda a quejarte a Nación. Bueno, esa lógica no funciona en el interior de la provincia, perdón, en el interior o en el resto de las provincias de la Argentina. Por ejemplo, en Santa Fe, ¿hay calles sin luz? No la tiene la culpa Milei, la tiene el intendente. Eso es un poco lo que se maneja en la sociedad, que muchos también lo deben ver en el caso de Entre Ríos, que también hay muchos oyentes de allá. Así es. Por ende, estas elecciones van a ser totalmente locales, con una impronta local muy fuerte. Por ende, no es que a partir de eso vamos a poder nacionalizar resultados, hacer una extrapolación y decir, bueno, ya sabemos cuáles van a ser los resultados electorales para las próximas elecciones. Bueno, momentos turbulentos no solo vive Argentina, el mundo también, y Trump es uno de las raíces del problema. No sé si será también la solución, pero claramente fue el que abrió la caja de Pandora. Gran pregunta si va a ser la solución o va a ser el último que ve si cómo se resuelve, digamos. Si él va a ver
Es el famoso, el último que apaga la luz, ¿no? Claro, si es él, eso es lo que me interesaría hacer. Para hacer un paralelismo, ¿es Chamberlain el primer ministro que va a ver cómo termina la Segunda Guerra Mundial? ¿O solo fue el que le dio la mano a Hitler en su momento con la alianza? Sí, una alianza de defensa. Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Él verá el mundo resuelto? Incluso Xi Jinping, pasa que nosotros no tenemos muchas noticias de China, certera, sin prejuicios, etcétera, por lo cual se nos complica, pero tampoco es que en China supongan de que Xi Jinping es una especie de Fidel Castro que se para en China y todos responden. El Partido Comunista Chino no funciona así, no es una especie de stalinismo. Entonces, bueno, ¿será él también el que verá cómo se resuelve esto? Un artículo titulado El juego del gallina en el Financial Times me parece que grafica muy bien la situación que ocurrió entre básicamente Estados Unidos y China respecto a los aranceles. ¿Qué es el juego de la gallina? Pues es uno de los juegos dentro de lo que se enmarca la teoría de los juegos, donde hay dos jugadores. Siempre se grafica con una especie de dos autos que van a implosionar porque justamente juegan a la apuesta de quién va a ser el primero que tira el volantazo. Y el primero que tira el volantazo básicamente sería el gallina, por lo tanto sería el que pierde. Bueno, esta columna intenta graficarlo de esa forma, que si uno intuye por cómo terminó, aparentemente el gallina vendría a ser Donald Trump, porque básicamente sacó todos los aranceles a todo el resto de los países y se lo aplicó solamente a China, que incluso en, creo, 125, 140 y pico, es decir, nada Va, que va ver. subiendo, va subiendo. Sí, sí, es algo increíble, parece como que se van tirando una especie de quién da más, ¿no? Sí. Entre los dos. Lo cual hizo reventar bolsas por todo el mundo esta situación. Arranca obviamente en Asia y sigue en Estados Unidos. El otro día te comentaba algo que es una obviedad, pero me sorprendía el timing porque los dos jugaban con, bueno, en mi país cerró ahora la bolsa, te aplico los aranceles. Claro. Y así. Luego, cuando se retiró esto, recuperó las bolsas en Estados Unidos y un poco en Europa, pero luego volvieron a bajar. No sabemos cómo se va a resolver esto, pero me parece muy interesante, lo vamos a analizar a futuro, es uno más de los conflictos, este aparentemente es del lado comercial, pero sí me parece bastante desubicado cómo se planteó, que es una especie de, como había dicho, de la comunicación de Javier Milei. Es decir, me equivoco, pero voy a decir que no me equivoqué y voy a subir un poco la apuesta. Porque básicamente lo que dijo, vieron, era solamente para asustar, lo voy a levantar porque el teléfono me suena o hay un montón de filas de líderes mundiales que me están buscando, no lo dijo de esta manera, lo dijo con otro tono, me están buscando para que baje los aranceles porque yo soy un genio del mundo. Obviamente él no cree eso, creo yo, ¿no? Pues ya sería el colmo. Pero me pareció una manera muy burda. Recordemos algo que no es menor, que la mayoría de los estadounidenses ahorran producto de la bolsa. Sí. Por lo tanto, si baja la bolsa, no es que afectó solo a un multimillonario que está aburrido en su casa, no sabe qué hacer con 2 millones de dólares y dice, le voy a poner a Apple. No, gente común y corriente que tiene un ahorro y dice, bueno, quiero ponerlo en la bolsa para que esto se mantenga, vivo en un país dentro de todo estable, que siempre va a subir, a veces va a bajar, pero en 10 años capaz que sube un poco. Bueno, lamentablemente esta medida hizo que revienten los ahorros. Y sí. Hay una variante del chicken game, del juego del gallina, y es que uno de los dos saca el volante y lo tira por la ventana. Directamente. No hay opción a que ya está, listo, va de frente o va de frente. Como para decirle al otro, o te corres vos, yo ya está, yo ya perdí el volante, ¿no? Es como una alternativa extrema. Y bueno, no sé, ¿hará Trump sacará el volante o tirará por la ventana? Esperemos que no, porque las esquirlas del choque llegan a todos lados. Sí, recordemos que bajó el petróleo, Argentina está mirando eso, bajaron el precio de las commodities que no venían muy bien,
Argentina también miran eso. Sí. Después el intercambio comercial entre los dos es importante. Obviamente no tiene que bajar, al contrario, ya dijimos con China tenemos que recuperar ese saldo deficitario que tenemos y que arrastramos hace años, pero tampoco es como, che, tenemos un tratado de libre comercio. La verdad no lo veo a Estados Unidos desesperado por un tratado de libre comercio con Argentina. No, Argentina, ya dijimos los números, ¿no? Es casi un 7-8% lo que le Sí. exporta a Estados Unidos. Tampoco es que es tan importante. Y ahí hay de todo. Hay manufacturas, petróleo, energía, eh, materias primas. Con lo cual no nos va a afectar tanto a nosotros individualmente. Porque no es un gran mercado en el cual nosotros vendemos. De hecho, son economías competitivas, no complementarias. Ujú. Distinto del caso de China, que sí podríamos explotarlo mucho más, que somos mucho más complementarios con ellos. Lamentablemente no sería el caso de hoy. Lo que sí puede tener un efecto, que esto lo vamos a ver seguramente en el largo plazo, veremos a qué viene el secretario del Tesoro, espero que sea para buenas noticias, pero es que si se instala una lógica inflacionaria en los Estados Unidos, que probablemente sea así, Estados Unidos depende mucho del comercio con China. Quienes vieron el lunes el editorial de Carlos Paño habrán visto el gráfico del iPhone, pero un montón de productos dependen de insumos chinos, lo cual lamentablemente aumentarían los precios en Estados Unidos, incluso si hay una especie de repatriación que sería recontra complicada, no va a pasar de un año para el otro, por más que tengan incluso fábricas ahí cerradas en Estados Unidos, pero no va a ser un día para el otro, pero si eso llegase a ser, van a tener que aumentar los precios porque justamente no fabrican en Estados Unidos por los costos, es algo lógico, pero bueno, en fin, si hay una lógica inflacionaria. No solo los costos, ¿no? Estos días repasábamos un video juntos que una de las máximas autoridades de Apple explicaba en una conferencia que ellos no producen en China por el bajo costo, sino por la calidad de la mano de obra, Tal especializada cual. en las herramientas de alto nivel que se requieren para realizar los productos de Apple, y que eso no lo encuentran en tanta cantidad y en tanta variedad en Estados Unidos como si lo consiguen en China. Justamente, y también ocurre lo mismo en algunos sectores, en la India, famosa ciudad de Bangalore, donde están todas instaladas. Pero sí, es cierto, no es una cuestión de salario, sino una cuestión de que China es más productivo en estos sectores respecto a los Estados Unidos. Sí, Bueno, en síntesis, se instala una lógica inflacionaria, probablemente la Reserva toque la tasa de interés y eso sí sería un gran problema para economías emergentes como la nuestra. No sí, sería la mejor noticia, mucho menos en el contexto en el que estamos hoy. No estamos tan mal como en otros momentos, es cierto, pero bueno, seguimos siendo la Argentina que no crece. exactamente. Veremos qué nos depara el futuro próximo, porque ya estos días va a haber muchas novedades y las analizaremos la semana que viene. Así es, solamente para cerrar con esa famosa cita que aún no conocemos a quién le corresponde, que en Argentina, si te vas una semana parece que pasaron 20 años, pero si te vas 20 años y volvés, parece que pasó muy poco. Nos vemos la próxima semana. Chau.